Un niño de 7 años fue encontrado muerto en un almacén. Caden McWilliams, encontrado en concreto, hace 597 días. El rey Guillermo entró oficialmente al cielo con sus alas de ángel. Ese niño tuvo que soportarlo día tras día. No hay duda de que ambos padres merecen morir en prisión. Hoy les presentamos un documental de crímenes reales sobre el caso de Caden McWilliams. Caden McWilliams nació el 20 de diciembre de 2010, en Colorado, hijo de Elisha McWilliams Pankey y Leland Pankey. Algunos reportes iniciales afirmaban que Leland era solo su padrastro, pero información posterior mostró exactamente lo contrario. Él era el padre biológico de Caden. Elisha y Leland se casaron en 2014. Poco después, nació la hermana menor de Caden. Pero la estabilidad dentro del hogar Pankey no duró. Para noviembre de 2017, según su arrendador, Leland había empezado a mostrar señales de conflicto familiar. Y desde ese momento, Elisha cambió notablemente. Pasó de ser una persona sociable y alegre a alguien retraído, que casi no quería salir de casa. A inicios de 2018, la familia fue desalojada y comenzó a moverse entre hoteles de la zona. Durante el ciclo escolar 2017-2018, Caden asistió a Ellis Elementary School. Su directora, Nicole Whiteman, lo describió como un estudiante trabajador y entusiasta que representaba el valor principal de Ellis Elementary, la integridad. Ella dijo que, desde el momento en que cruzaba las puertas cada mañana, Caden resaltaba con su sonrisa brillante y esos ojos claros y amables, como si su bondad pudiera llenar todo el salón. Otros estudiantes querían ser sus amigos, incluso viendo en Caden un ejemplo de cómo se veía hacer lo correcto. Su maestra, Christina Hafler, lo recordaba como un niño alegre, educado y realmente querido por sus compañeros. Cada vez que Caden entraba a la cafetería, dijo, los niños gritaban, «Caden, ven a sentarte conmigo». Y pues, no todos los niños tienen ese don de hacer sentir cálidos a los demás solo con una sonrisa. El 24 de mayo de 2018 fue el último día que Caden asistió a la escuela, aun cuando el ciclo escolar continuaba hasta el 31 de mayo. Para agosto de 2018, Elisha informó a la escuela que él ya no regresaría, diciendo que planeaba educarlo en casa, un detalle que en ese momento parecía común, pero que después se convertiría en uno de los puntos más importantes de toda esta historia. Según su perfil de Facebook, Elisha trabajaba para IHS Markit, una compañía que más tarde se fusionó con S&P Global, una de las corporaciones líderes en calificaciones crediticias, indicadores y análisis global de finanzas y materias primas. Suena impresionante, ¿verdad? Pero en realidad, el puesto de Elisha no era tan alto como podría sugerir el nombre de la empresa. Ella había sido contratada como empleada temporal, con un contrato que iba hasta abril de 2018 y que después fue extendido hasta agosto. Los empleados tenían permitido trabajar desde casa, pero Elisha elegía trabajar en la oficina satélite en Highlands Ranch, Colorado, casi el 95% del tiempo. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo, «Prefiero trabajar en la oficina que en casa». Y pues, sus compañeros de trabajo comentaron que casi nunca salía de la oficina, que a menudo comía en su escritorio,
sin salir a comprar comida ni hacer mandados. Una persona incluso mencionó que Elisha solía quedarse mucho después de que todos los demás ya se habían ido. Después de un accidente automovilístico menor, Elisha solía recibir aventón a casa de parte de un compañero temporal. Sus conversaciones eran casuales, pero durante uno de esos trayectos, Elisha comentó que su esposo, Leland, era un padre que se quedaba en casa, mientras que ella era la única fuente de ingresos para su familia de 4. Parecía que todo estaba estable, hasta que todo empezó a desmoronarse. El 21 de diciembre de 2018, la policía de Aurora recibió una llamada que reportaba un conflicto familiar serio en el Hotel Aurora Extended Stay, ubicado en el número 14995 de East Evans Avenue. Quien llamó fue Elisha McWilliams Pankey, de 41 años. Ella reportó un problema relacionado con su esposo, Leland, quien no se estaba quedando con ella en ese hotel, sino que rentaba una habitación aparte en el TownePlace Suites, en el 3699 de South Monaco Parkway, en Denver. Durante la investigación, los oficiales supieron que la pareja tenía 2 hijos pequeños, una niña cuya identidad no había sido revelada y un niño de 7 años, Caden McWilliams. Cuando le preguntaron por los niños, Elisha dijo que estaban con su padre. Pero ya sabes, todo lo que dijo después enviaría este caso hacia un rumbo que nadie esperaba. Mientras hablaban con ella, los oficiales notaron una sustancia en la habitación que parecía ser peligrosa. La habitación fue cerrada de inmediato y se emitió una orden de cateo de emergencia. Cuando Elisha fue llevada a la estación, los detectives realizaron una revisión. Además de la sustancia potencialmente dañina, encontraron una tarjeta de presentación de un centro de almacenamiento ubicado en el número 5005 de East Evans Avenue, en Denver, algo que se convertiría en uno de los puntos más decisivos de todo este caso. El código de acceso a la unidad de almacenamiento estaba escrito en la parte posterior de la tarjeta. El detective Brandon Meadows se comunicó con el lugar y supo que Elisha había rentado la unidad el 17 de mayo de 2018. Después de completar la revisión de su habitación de hotel, los oficiales la aseguraron y la entregaron nuevamente al personal de seguridad. Ese mismo día, la policía de Denver y Aurora acudió a TownePlace Suites para hablar con Leland Pankey. Lo encontraron en el estacionamiento, preparándose para subir a un BMW negro modelo 2009. En ese momento, Leland tenía una orden de arresto activa relacionada con un conflicto familiar registrada en el National Crime Information Center, con Elisha identificada como la persona afectada. Como resultado, fue detenido de inmediato para ser interrogado, y el vehículo fue trasladado al depósito de la policía de Denver. Una revisión preliminar del BMW reveló una pequeña cantidad de una sustancia cristalina posiblemente dañina. Mientras permanecía detenido, los oficiales le preguntaron por los niños, ya que Elisha había dicho que estaban con él. Leland dio respuestas imprecisas, diciendo que uno de los niños estaba en una guardería cerca de la I-225 y Parker Road, y enseguida cambió de tema, evitando cualquier mención de Caden. Finalmente, sugirió que Caden en realidad estaba con Elisha, y fue trasladado al Departamento de Policía de Aurora debido a su orden pendiente. Y pues, la siguiente parte del expediente parece una novela llena de tachaduras.
Muchos detalles estaban bloqueados en el informe oficial, pero aún así podemos reconstruir el panorama general. El 21 de diciembre, el detective Jeffrey Prince, del Departamento de Policía de Aurora, entrevistó a una mujer de 24 años que dijo que Leland le había contado que su hijo había fallecido aproximadamente 3 semanas antes. Según ella, él comentó que todo había sido demasiado difícil de sobrellevar, que no había podido avanzar después de la pérdida y que necesitaba a alguien que lo ayudara a sobrellevar la situación. Sonaba lleno de tristeza en apariencia, pero como veremos, hay personas que solo muestran remordimiento cuando todo ya está mucho más allá de cualquier reparación. La mujer le dijo al detective Prince que Leland le había comentado a ella y a su familia que podían llevarse todo lo que hubiera en su unidad de almacenamiento, porque ya no quería tener nada que ver con eso, diciendo que contenía demasiados recuerdos. Podría sonar emotivo al principio, pero ya sabes, nadie abandona una unidad de almacenamiento completa solo por recuerdos. Aunque gran parte del informe oficial posterior estaba fuertemente redactado, los detectives aún pudieron reconstruir los siguientes pasos a partir de los detalles en las declaraciones juradas. Los oficiales de Aurora fueron al Parker Learning Center, en el número 3104 de South Parker Road, en Aurora, donde hablaron con un miembro del personal. El empleado confirmó que la hija de Elisha y Leland estaba en el centro. También comentó que, el 29 de noviembre, Leland había pasado por ahí y mencionó que quería que su hija conviviera con otros niños porque acababa de pasar por la pérdida de su hermano. En ese momento, nadie entendió completamente a qué se refería. No hasta que la verdad salió a la luz. Mientras tanto Elisha como Leland estaban siendo interrogados en el Departamento de Policía de Aurora sobre el paradero de Caden, pero ambos solicitaron un abogado de inmediato. El 23 de diciembre, el detective Brandon Meadows, del Departamento de Policía de Aurora, obtuvo una orden de cateo para la unidad de almacenamiento de la pareja en East Evans Avenue, y un juez la aprobó rápidamente. Ese mismo día, la unidad de delitos contra menores de Aurora fue enviada al lugar, junto con 2 equipos K9 y especialistas de la Comunidad de Búsqueda y Rescate de los Estados Unidos para apoyar en la operación. Ambos equipos K9 estaban trabajando con perros entrenados para detectar olor humano. Alrededor de las 9:05 de la mañana, un empleado del centro de almacenamiento retiró el candado de la unidad de Elisha y Leland. Y para las 9:59, los detectives levantaron la puerta e iniciaron la revisión. Antes de que alguien entrara, tomaron varias fotografías para documentar toda la escena. A primera vista, la unidad parecía contener solo unas cuantas cajas de plástico, una pila grande de ropa y varios objetos diversos colocados hacia el fondo. Más cerca de la entrada, los oficiales vieron varios garrafones de agua y bolsas parcialmente usadas de mezcla de cemento Quikrete. Polvo de concreto seco cubría gran parte del piso, lo que sugería que alguien había preparado material dentro de la unidad. A lo largo de la pared este, descubrieron un objeto rectangular envuelto firmemente con varias capas de bolsas de basura negras y cinta plateada. Medía aproximadamente entre 2 y 3 pies de alto y alrededor de 2 pies de ancho. Las especialistas Kathy Bryantley y Melissa Kint ingresaron a sus compañeros K9, Salmon y Hawk, a la unidad.
pero ninguno de los perros reaccionó inicialmente ni indicó algún olor notable. El detective Patrick McGinty comenzó a examinar el objeto envuelto, cortando con cuidado las capas exteriores. Cada capa revelaba más cinta ajustada y, tras retirar varias, un olor tenue y desconocido comenzó a esparcirse en la unidad, lo que llevó al equipo a hacer una pausa. Cuando los K9 fueron llevados de nuevo para una segunda revisión, tanto Salmon como Hawk mostraron un interés marcado en el objeto rectangular. Sus manejadores confirmaron que los perros estaban exhibiendo la respuesta entrenada asociada con la detección de olor humano. Con la nueva información obtenida durante la revisión inicial, los detectives detuvieron su trabajo, aseguraron el área y preservaron la escena mientras esperaban la llegada del equipo de investigaciones mayores del Departamento de Policía de Denver. Después de recibir la actualización por parte de la policía de Aurora, la detective Carrie Johnson, de la Unidad Investigadora de Denver, regresó a la sede policial para preparar una nueva orden de cateo para la unidad de almacenamiento. La jueza Olympia Fay la firmó a las 2:53 de la tarde de ese mismo día. Alrededor de las 3 de la tarde, los detectives Marty Smith y Carrie Johnson ingresaron a la unidad de almacenamiento bajo la orden recién emitida. En el interior, midieron, fotografiaron y recolectaron artículos con valor probatorio. Entre ellos se encontraba una jaula grande para perro que contenía un bloque sólido de cemento. El técnico en explosivos del Departamento de Policía de Denver, Kurt Peterson, fue llamado para realizar una radiografía de la jaula. Pero las imágenes no revelaron claramente lo que había dentro, debido a que los resultados de la radiografía fueron inconclusos. Toda la jaula fue trasladada a la oficina del médico forense de Denver para una revisión más detallada. Al mismo tiempo, varias bolsas de cemento Quikrete y garrafones grandes de agua fueron recolectados como evidencia. Como se mencionó antes, la mezcla de Quikrete esparcida en el piso indicaba que el material había sido preparado y vertido dentro de la jaula para perro. Para las 7:45 de la noche, el laboratorio forense de Denver y los detectives habían terminado de reunir toda la evidencia visible. Alrededor de las 8 de la noche, el detective Smith cerró la unidad y selló la escena con un nuevo candado. En Nochebuena, mientras la mayoría de las familias en Denver estaban reunidas, la oficina del médico forense de Denver realizaba una tarea que nadie querría enfrentar: identificar y separar los restos que parecían corresponder a un menor dentro del bloque de cemento. Los restos habían sido afectados severamente con el paso del tiempo y no podían identificarse visualmente. Ese mismo día, se aprobó y firmó una tercera orden de cateo para la unidad de almacenamiento. El detective Smith, trabajando con el laboratorio forense del Departamento de Policía de Denver, completó la revisión y documentación completa de todo lo que había dentro de la unidad. A las 3 de la tarde del 29 de diciembre, el sargento John Kessler, de la policía de Aurora, se comunicó con el detective Smith y reportó que los oficiales estaban en el Hotel Aurora Extended Stay, donde una testigo afirmaba tener información sobre la pérdida de un niño de 7 años que había fallecido y había sido colocado dentro de una jaula de transporte para animales. En el lugar, la oficial Stacy Sparks, quien anteriormente había trabajado en el caso, estaba presente y hablando directamente con la testigo.
Los oficiales Nick Langdon y Jason Weber también estaban en el sitio. Después de hablar con la testigo, cuyo nombre fue redactado en el expediente oficial, el oficial Sparks consideró que había obtenido información crucial relacionada con el caso. A las 3:12 de la tarde, el oficial Nick Langdon se comunicó con el detective Marty Smith y explicó que la testigo se había hospedado en el Hotel Aurora Extended Stay junto con Elisha Pankey. Según lo que contó, Elisha había dicho que un niño pequeño había fallecido dentro de una jaula de transporte para animales y que los restos ahora estaban en su unidad de almacenamiento. La testigo declaró que conoció a Elisha Pankey en la cárcel del condado de Arapahoe el día 22 de diciembre. Estaban en la misma unidad, hablaban con frecuencia y fueron liberadas el mismo día, el 24 de diciembre. Sí, suena increíble, pero incluso después de que ya se había encontrado evidencia importante dentro de su unidad de almacenamiento, Elisha aún fue puesta en libertad. Mientras estuvieron juntas en la unidad carcelaria, Elisha le dijo a la testigo que su hijo estaba desaparecido y que la última persona que lo había visto había sido su esposo, Leland. Tras ser liberadas, la testigo se fue a quedar con Elisha en el hotel, a pesar de que solo se conocían desde hacía 2 días. Según el informe, la habitación del hotel ya había sido pagada por adelantado. La testigo también dijo que cuando se presentaron en el tribunal del condado de Arapahoe, los detectives se acercaron de repente, tomaron una muestra de ADN de Elisha y le entregaron documentos informándole que ahora era una sospechosa en el caso relacionado con la pérdida de su hijo. La testigo comentó que la tarde anterior, alrededor de las 3 o 4, Elisha le había dicho algo que la dejó impactada, que su hijo había dejado de responder dentro de una jaula de transporte para animales. Elisha afirmó que Leland y los 2 niños se estaban quedando en un hotel, pero ni siquiera podía recordar dónde estaba ubicado. Según la testigo, Leland obligaba con frecuencia al niño a permanecer en la jaula como forma de disciplina, y Elisha admitió que hacía lo mismo cuando quería bañarse o necesitaba silencio. También describió un incidente a finales de julio cuando Leland colocó una manta sobre la jaula. Elisha dijo que escuchó a su hijo llamar porque estaba incómodo y tenía sed, pero en lugar de responder, se quedó en la cama. A la mañana siguiente, Leland lo revisó y, después de darse cuenta de lo que había ocurrido, la pareja tomó una decisión que nadie podría haber imaginado. Según la declaración jurada, Elisha y Leland colocaron la jaula, con el niño todavía adentro, en su vehículo. Fueron a una tienda para comprar cemento y bolsas industriales de basura. Luego condujeron a la unidad de almacenamiento, mezclaron el cemento y lo vertieron en la jaula. Con base en el testimonio bajo juramento, el detective Marty Smith preparó una orden de arresto contra Elisha Pankey por el cargo de negligencia infantil que resulta en fallecimiento el 2 de enero de 2019. Y sí, ese mismo día, Elisha se presentó en el Departamento de Policía de Denver y se entregó. Luego fue registrada en la cárcel municipal de Denver. El 7 de enero de 2019, la fiscal del distrito de Denver, Beth McCann, anunció formalmente los cargos penales contra Elisha Pankey en relación con las circunstancias que llevaron a la pérdida del niño de 7 años, Caden McWilliams. A la mañana siguiente, Elisha tuvo su primera comparecencia en el Tribunal de Distrito de Denver.
fue acusada formalmente en relación con las circunstancias que llevaron a la pérdida de su hijo y con el encubrimiento que ocurrió después, fijándose una fianza de $250,000 estadounidenses. Afuera del centro de almacenamiento, el lugar donde los restos de Kayden habían sido encontrados solo unos días antes de Navidad, los residentes del área comenzaron a crear un pequeño memorial con flores, globos y notas escritas a mano. Dijeron que, aunque el caso avanzaba, el pequeño nunca sería olvidado. Los investigadores creían que Kayden había fallecido meses antes, alrededor de mayo, pero nadie se dio cuenta de que estaba desaparecido hasta que se hizo el hallazgo. Elisha fue acusada de negligencia infantil que resulta en fallecimiento y manipulación de evidencia física. En un comunicado de prensa, la fiscal del distrito, Beth McCann, dijo: «Gracias al trabajo dedicado de los departamentos de policía de Aurora y Denver, ahora sabemos que Kayden no simplemente estuvo desaparecido durante meses. Él había fallecido. Esta es una tragedia seria para la comunidad. La gente ahora entiende que Kayden no desapareció durante 7 meses. Él ya no estaba desde el principio». Añadió: «Aunque este caso tomará tiempo en resolverse, a nuestra comunidad podría tomarle mucho más para procesarlo y sanar». A partir de aquí, los investigadores de la Fiscalía comenzaron a reconstruir la línea del tiempo. El 8 de enero, la investigadora Teresa Wirtz habló con un empleado del centro de almacenamiento. Ese empleado confirmó que, el 17 de mayo de 2018, Elisha Pankey abrió una cuenta de alquiler con la compañía y recibió acceso a una unidad personal de almacenamiento en la sucursal de Evans. Le asignaron un código privado que le permitía ingresar por la puerta principal entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y el código se desactivaba automáticamente cuando la unidad quedaba en estatus de morosidad. Las muestras de ADN recolectadas de Elisha y Leland Pankey fueron comparadas con el perfil de ADN tomado de los restos encontrados dentro del bloque de cemento. Y luego, el 10 de enero, el científico forense Eric Duval, del Laboratorio Criminalístico del Departamento de Policía de Denver, confirmó lo que todos temían. Leland y Elisha Pankey eran los padres biológicos del menor recuperado del cemento. Ese niño era Kayden McWilliams, de 7 años. Unos días después, el 15 de enero, Michael Bush, investigador de escenas del crimen del Departamento de Policía de Denver, descargó las grabaciones de vigilancia del centro de almacenamiento de Evans, cubriendo el periodo del 17 de mayo al 23 de diciembre de 2018. Y, como era de esperarse, durante esos 7 meses, tanto Leland como Elisha aparecieron en múltiples ocasiones, a veces juntos, a veces por separado, entrando por la puerta, accediendo a la unidad e incluso pagando la renta en la oficina principal. El 20 de enero, el detective Marty Smith entrevistó a Leland en la oficina del sheriff del condado de Jefferson, con su abogado presente. Durante la entrevista, Leland insistió en que ya no tenía llave de la unidad. Afirmó que solo la había visitado una vez, cuando inicialmente guardaron sus pertenencias tras ser desalojados, y que, después de separarse de Elisha, nunca regresó. Pero las cámaras de vigilancia no mienten. Las grabaciones mostraron a Leland entrando al centro de almacenamiento, usando el código de acceso de Elisha
el 27 de septiembre de 2018. Permaneció exactamente 13 minutos. Luego, el 28 de febrero, la Oficina del Médico Forense de Denver publicó el informe forense de Caden McWilliams. Según los registros, la doctora Meredith Frank inició el examen el 24 de diciembre, la víspera de Navidad. En sus conclusiones, la doctora Frank determinó que la pérdida de Caden resultó de un evento de carácter agresivo, con el mecanismo exacto no determinado, y señaló que un periodo prolongado de maltrato fue un factor significativo que contribuyó al resultado. La doctora Frank documentó varias observaciones preocupantes. Los resultados forenses indicaron que Caden tenía un peso muy bajo para su edad, mostrando señales consistentes con un deterioro nutricional de largo plazo. A sus 7 años, pesaba solo 27 libras. También presentaba múltiples lesiones menores y en proceso de recuperación, reflejando un estrés físico prolongado. La doctora Frank señaló que Caden pudo haber perdido el conocimiento debido a falta de aire o a una temperatura corporal elevada, aunque ninguno de los dos puntos pudo confirmarse con certeza. Otra prueba reveló indicadores bioquímicos en el tejido hepático de Caden, lo que sugería que pudo haber sido afectado por un factor químico o por una reacción fisiológica anormal antes de su fallecimiento. La doctora Frank concluyó que, dada la naturaleza altamente preocupante del caso, la evidencia clara de un periodo prolongado de maltrato y el hecho de que Caden dependía por completo de los adultos responsables de su cuidado, el incidente se clasificaba como un desenlace severo y prevenible. Luego, el 15 de marzo, Alicia Pankey fue llevada al Departamento de Policía de Denver para una entrevista con el detective Marty Smith, en presencia del subfiscal Joe Morales y de sus 2 abogados. Durante la entrevista, Alicia explicó que a finales de mayo de 2018, la familia se mudó al hotel In-Town Suites, en el número 2900 de West Hampton Avenue, en Sheridan, Colorado. Ella continuó trabajando tiempo completo, saliendo de la habitación a las 6:30 de la mañana y regresando 12 horas después. Según su declaración, Leland era totalmente responsable de cuidar a Caden y a su hermana menor, y ella admitió que sabía que él trataba a Caden de manera inadecuada, incluyendo no darle comidas de forma constante. Alrededor del 11 de julio de 2018, 3 días antes de la pérdida de Caden, Alicia dijo que estaba tomando una siesta por la tarde cuando la despertó una fuerte discusión entre Leland y Caden. Cuando abrió los ojos, vio a Leland sujetando al niño. Luego, Leland llevó a Caden al baño y Alicia reportó haber escuchado un sonido inusual. Dijo que no escuchó a Caden expresar nada y que Leland lo dejó solo en el baño con la puerta cerrada. Alicia también recordó que Leland dijo algo inquietante, que no podían ayudar a ambos niños, e incluso sugirió que podría llevarse a Caden fuera de la ciudad. Ella también confirmó que, en los días previos a la pérdida de su hijo, Leland obligaba a Caden a permanecer dentro de una jaula de transporte para animales. El día en que Caden falleció, ambos compraron cuicrete, bolsas de basura y agua. Luego trasladaron los restos al centro de almacenamiento, prepararon el cemento y lo vertieron dentro de la jaula. Aunque Alicia afirmó que Caden murió a mediados de julio, las autoridades creían que no había sido visto desde mayo, justo después de que ella lo retiró de la escuela. El 29 de marzo, la Oficina del Médico Forense de Denver proporcionó al detective Smith un informe de antropología forense elaborado por la doctora Christine Pink.
El informe señalaba varias lesiones previas en diferentes etapas de recuperación en la cabeza y en la parte baja del brazo derecho. El estado de sanación en el brazo sugería una lesión de aproximadamente 40 a 50 días de antigüedad. La zona nasal mostraba señales de una fractura en proceso de recuperación, con una nueva formación ósea claramente visible. La doctora Pink explicó que, en los niños, la regeneración ósea comienza aproximadamente entre 10 y 14 días después de una lesión. Los indicadores encontrados en la frente, la nariz y alrededor de la cuenca del ojo derecho sugerían un contacto con una superficie firme, consistente con al menos un evento significativo de impacto contundente. Sin embargo, debido a que los huesos estaban sanando y no mostraban patrones superpuestos, no se podía descartar la posibilidad de que Caden hubiera experimentado varios impactos separados a lo largo del tiempo. Luego, el 24 de mayo de 2019, el detective Marty Smith solicitó formalmente una orden de arresto contra Leland Pankey por 3 cargos: maltrato infantil, que resulta en fallecimiento; negligencia infantil, que resulta en fallecimiento; y manipulación de evidencia física. Para enero de 2020, los fiscales llegaron a un acuerdo con Leland. Según el acuerdo, él admitió haber causado un daño grave a un menor y haber ocultado evidencia, a cambio de la desestimación del cargo de agresión en primer grado. Y finalmente, se dictó la sentencia: 72 años en prisión estatal para Leland Pankey. Elisha Pankey, quien había sido copartícipe en las circunstancias que rodearon la pérdida de su hijo, también fue sentenciada a 32 años en prisión, más 5 años adicionales de supervisión obligatoria después de su liberación, bajo un acuerdo similar. Durante una conferencia de prensa, la fiscal del distrito de Denver, Beth McCann, explicó: «Tuvimos que considerar los riesgos de presentar un cargo de agresión en primer grado en un caso donde la causa exacta del fallecimiento no podía determinarse con claridad». Añadió que el caso era demasiado doloroso para llevarlo a un juicio público completo, pues obligaría a la familia, al juez y al jurado a revivir detalles que no deberían volver a enfrentarse. Los investigadores describieron las acciones de Leland Pankey como intencionales, frías, calculadas y completamente carentes de humanidad. En la audiencia de sentencia, Sarah Cruz, hermana de Elisha, rompió en llanto al recordar a Caden. Dijo: «Yo estaba en la habitación cuando Caden nació. Vi esa carita tan pequeña y dulce y quedé inmediatamente cautivada. A medida que creció, era claro que tenía un alma tan noble y tranquila, y toda nuestra familia lo amaba profundamente». Cuando se dictó la sentencia, nadie en la sala pudo contener las lágrimas. Quienes conocieron a Caden, desde maestros y compañeros hasta vecinos, lo recordaban como un niño lleno de luz, siempre sonriente y amable con todos a su alrededor. Un familiar compartió que, desde ese día, ellos también viven con una sentencia mental propia, donde cada momento que pasa les recuerda un vacío que jamás podrá llenarse. Dijeron que Caden era un niño que llevaba alegría a todas las personas que encontraba, y que, sin importar cuánto tiempo pase, esa luz nunca se apagará. Hoy, Sarah Cruz es la tutora legal de la hermana menor de Caden, una niña descrita como una bendición y la única que queda para continuar este camino. Después de la pérdida de Caden, su antigua maestra, Christina Hafler, lanzó una campaña en GoFundMe
para crear un memorial en su honor. La idea era instalar una pieza de arte público en la pared exterior de Ellis Elementary School, donde él estudió, junto con una banca conmemorativa o un árbol. Al momento de la grabación, la campaña había concluido, recaudando $6,210 estadounidenses, suficiente para asegurar que Caden McWilliams siempre sería recordado como un niño de sonrisa brillante y corazón noble. Desde septiembre de 2019, el memorial dedicado a Caden McWilliams ha sido completado. A lo largo de Dahlia Street, en Denver, ahora se extiende un mural de 121 pies que cubre la pared, mostrando un árbol, un avispón, porque a Caden le encantaba la naturaleza, y un pequeño dinosaurio, uno de sus animales favoritos. Justo afuera de la entrada de la escuela, una banca naranja brillante y un árbol verde recién plantado permanecen como un recordatorio silencioso. Sigues aquí, Caden. Brooke Webb, una madre con un hijo en Ellis Elementary School, se acercó a los legisladores con la esperanza de ampliar la ley Safe Haven para proteger también a niños mayores. Ella explicó que todos conocen la regla que permite llevar a un bebé a una estación de bomberos si quien lo cuida no puede brindarle la atención adecuada. Pero, ¿qué pasa con los niños de 6 o 7 años? Brooke se convirtió en una de las voces más fuertes que buscaba justicia para Caden, administrando el grupo de Facebook Justice for Caden McWilliams, donde compartía actualizaciones del caso y motivaba a la comunidad a mantenerse involucrada. Si alguna vez sospechas que un niño puede estar en peligro o viviendo una situación de maltrato, puedes llamar a la línea nacional Child Help National Child Abuse Hotline, gratuita, confidencial, disponible las 24 horas y con apoyo en más de 170 idiomas. Una llamada puede proteger a un niño como Caden McWilliams. Caden McWilliams, un niño de 7 años que alguna vez llenó de alegría y risas a toda la comunidad de Ellis Elementary, dejó este mundo en el silencio doloroso de quienes debían protegerlo. Este caso no solo estremeció a Denver, dejó a todo el país con una pregunta difícil. ¿Cómo puede un niño quedar en el olvido en una sociedad llena de personas que dicen que les importa? Caden no fue solo una víctima infantil, fue un recordatorio doloroso de un caso de falla del sistema, un momento en el que los vecinos, la escuela e incluso el sistema de protección infantil no vieron lo que estaba ocurriendo detrás de esa puerta cerrada. La indiferencia puede quitar una vida más rápido que cualquier acción dañina, y cada vez que alguien mira hacia otro lado, se pierde otra oportunidad de salvar a un niño. Pero junto al dolor, también hay luz, de personas como Brooke Webb, de los maestros y de toda una comunidad que transformó la memoria de Caden en verdadera justicia para las víctimas. Ese mural con un árbol, un avispón y un pequeño dinosaurio no es solo un memorial, es un mensaje de que Caden sigue aquí, en cada lección aprendida y en cada esfuerzo que la sociedad hace para evitar que otros niños vivan el mismo destino. Debemos denunciar a la persona responsable no solo por sus acciones, sino por traicionar la responsabilidad básica de ser padre. Y también debemos mirarnos a nosotros mismos, porque cuando la sociedad guarda silencio, la indiferencia crece. Recordemos a Caden, no solo por la tragedia, sino por la convicción de que nuestro sistema de protección infantil debe cambiar, debe escuchar y debe actuar. Si alguna vez escuchas a un niño pedir ayuda, no lo ignores. Una llamada, una pequeña acción,
puede ser la diferencia entre la tragedia y la esperanza. Amigos, gracias por acompañarme en esta historia dolorosa pero necesaria. Caden McWilliams merece ser recordado no solo como una víctima infantil, sino como un recordatorio de que proteger a los niños es una responsabilidad que compartimos todos. Si creen que la historia de Caden debe ser escuchada y llevada hacia adelante, por favor, den like, compartan este video y suscríbanse al canal para que podamos seguir contando documentales de crímenes reales que defienden la justicia, la verdad y la compasión. Cada interacción que hacen ayuda a mantener viva la memoria de Caden y fortalece a una comunidad que exige justicia para las víctimas. Mejoras en el sistema de protección infantil y acciones reales para prevenir futuras tragedias infantiles. Dejen un comentario abajo. En su opinión, ¿qué necesita cambiar para que casos como el de Caden nunca vuelvan a ocurrir? Y recuerden, no contamos estas historias solo para revivir el dolor, sino para asegurarnos de que ningún otro niño tenga que enfrentarlo.